Bienvenidos a esta nueva presentación donde abordaremos las características generales relacionadas con la percepción del sonido. Como bien sabemos, el sistema auditivo está dividido en tres grandes regiones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada una de estas regiones con características estructurales y funcionales sustancialmente diferentes. Así, cuando el sonido se produce en el medio ambiente, el pabellón auricular cumple con la función de concentrar las ondas sonoras, orientándolas hacia el orificio externo del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo cumplirá con su función de conducir las ondas sonoras hacia la parte más interior. La parte más interna del conducto auditivo externo finaliza en un fondo íntegro, ciego, que está representado por la membrana timpánica. Al chocar las ondas sonoras contra la membrana timpánica vibra. La vibración de esta membrana se traduce a la cadena osicular, a la cadena de huesecillos que conforman el oído medio, martillo, yunque y estribo. Al vibrar el estribo, vibra la membrana de la ventana sobre la cual éste se encuentra apoyado, que es la ventana oval. Al vibrar la ventana oval, vibran los contenidos líquidos del espiral coclear y se traduce automáticamente esta situación en la percepción del sonido. En esta imagen podemos ver cómo la onda sonora, al chocar contra la membrana timpánica, provoca su vibración, la vibración del martillo, del yunque y del estribo. Al vibrar el estribo, vibra la membrana de la ventana oval. Al vibrar la membrana de la ventana oval, vibra el contenido líquido de esta rampa, que es la rampa vestibular. El contenido líquido de la rampa vestibular es la perilinfa. La perilinfa entonces vibra todo a lo largo de lo que sería la rampa vestibular hasta llegar a la altura del agujero espiral o helicotrema. La vibración de la perilinfa continúa, pero esta vez ahora desde lo que sería la rampa timpánica. Al vibrar la perilinfa en la rampa timpánica, le imprime al techo de la rampa timpánica, que no es otra cosa que el piso de la rampa media, también un movimiento ondulatorio. Si recordamos, sobre el piso de la rampa media se apoyaban todo lo que eran las células ciliares, que eran las células sustancialmente sensoriales del aparato de Corti. En este sentido, el movimiento ondulatorio de la membrana basilar imprime un movimiento ondulatorio sobre las células ciliares que desde la base hasta el ápice se traduce finalmente en todo lo que tiene que ver con el movimiento de los cilios de la membrana apical, que se encontraban en íntimo contacto con la membrana tectorial. Esta vibración termina en dos posibles respuestas de las células ciliadas. O los estereocilios se acercan hacia el quinocilio o los estereocilios se alejan del quinocilio. Si nosotros tomamos como punto de referencia estas células ciliadas y reconocemos en este lugar a el polo apical de la célula ciliada, donde identificábamos las proyecciones en dedo de guante de los cilios, el más largo el quinocilio, y los canales iónicos, cuando los estereocilios, que son los cilios de menor longitud, se acercan al más largo, o sea, al quinocilio, se establece básicamente un fenómeno de apertura de los canales iónicos que se encuentran en la membrana apical. Dentro de los canales iónicos que hemos reconocido en el polo apical de las células ciliadas, identificamos los canales de potasio y los canales de calcio. Los canales de potasio son sustanciales para el proceso de despolarización-repolarización de una célula excitable, como lo es la célula ciliada. Los canales de calcio, en cambio, no contribuyen tanto al proceso de la excitabilidad en sí, sino más bien a
la modificación en la frecuencia de descarga basal de estas vesículas, que son las vesículas sinápticas. El polo basal de la célula ciliada era identificado como el polo secretor. Cuando estas vesículas, que están rodeadas de membranas, se intentan aproximar a la membrana plasmática, que también es membrana, y ambas tienen cargas negativas, se establece un fenómeno de repulsión electrostática. El calcio, que es un catión bivalente, cumple con la función de neutralizar esa repulsión electrostática y permitir la aproximación de la vesícula sináptica a lo que sería la membrana plasmática, permitiendo una mayor liberación de neurotransmisores hacia el espacio sináptico, y esto permitiendo un aumento en la frecuencia de descarga basal de las células ciliadas sobre las terminaciones nerviosas libres de las neuronas cuyos cuerpos se encuentran ubicados a nivel del ganglio espiral. Esto nos marca entonces que nuestra percepción del sonido tiene que ver con una modificación, esto es, con un aumento o una disminución de una frecuencia de descarga basal que ocurre tónicamente entre las células ciliadas y las terminaciones nerviosas libres. Entendiendo que no hay un silencio absoluto, nosotros percibimos los sonidos como aumentos o disminuciones de la frecuencia de descarga basal de las células ciliadas sobre las terminaciones nerviosas libres de las neuronas cuyo soma se encuentra ubicado a nivel del ganglio espiral. Cuando los canales iónicos entonces se abren a consecuencia de que los estereocilios se aproximaron al quinocilio, la célula ciliada se despolariza y aumenta la frecuencia de descarga basal. En cambio, cuando los estereocilios se alejan del quinocilio, los canales iónicos antes mencionados se cierran, la célula se hiperpolariza y la frecuencia de descarga basal de la célula ciliada sobre las terminaciones nerviosas del ganglio espiral disminuye. Una vez que se ha establecido el estímulo viaja hacia los cuerpos neuronales ubicados en el ganglio espiral. La información luego se reúne en los axones, el conjunto de axones que salen del ganglio espiral, que son la eferencia del ganglio espiral, conforman el nervio auditivo u octavo par, que se dirigen a su primera estación de ingreso al sistema nervioso central propiamente dicho, que está representada por los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares se ubican a nivel de la zona bulboprotuberencial. En él se reconocen tres grandes porciones bien identificadas: las porciones anteroventral, la porción posteroventral y la porción dorsococlear. Estas porciones se encuentran claramente diferenciadas en cuanto a también la percepción de los tonos de los sonidos, es decir, que de la misma manera que hablábamos de una organización tonotópica de la membrana basilar, hay también una organización tonotópica para los núcleos cocleares. Allí, axones provenientes de la base de la cóclea pueden penetrar profundamente en los núcleos y allí ramificarse llevando fibras a las tres porciones antes mencionadas. En cambio, los axones que provienen más del vértice de la cóclea penetran en los núcleos más superficialmente y se ramifican, dando fibras también para las tres porciones. El resto de los axones se distribuyen de manera ordenada entre ambos extremos. Los núcleos cocleares de esta manera van a recibir información ipsilateral del ganglio espiral y van a proyectar tanto ipsi como contralateralmente a los complejos olivares superiores. El complejo olivar superior es una verdadera estación de relevo en la vía auditiva. Suele recibir información auditiva bilateral, o sea, tanto ipsi como contralateral. En él se pueden identificar dos regiones bien diferenciadas, las regiones laterales y las regiones mediales. La región lateral tiene como función localizar el sonido según las diferencias de intensidades que se puedan percibir entre un oído y el otro. La región medial, en cambio, cumple con la función de localizar el sonido pero según las diferencias de tiempo de arribo de los estímulos a ambos oídos.
En general, una vez que han recibido la información y la han procesado, el complejo olivar superior puede llevar información directamente a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, tanto por vía ipsi como por vía contralateral, como lo puede llevar por vía indirecta previa estación en los núcleos del sistema lemniscal. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores se encuentran ubicados a nivel del mesencéfalo y son también, igual que el complejo olivar superior, una verdadera estación de relevo en la vía de la corteza auditiva. Reciben proyecciones de ambos oídos, por eso cuando aparecen lesiones unilaterales centrales de la vía auditiva no suele producirse sordera. Reciben entonces información de los tubérculos cuadrigéminos inferiores y van a proyectar a lo que serían reciben información del complejo olivar superior de los núcleos del sistema lemniscal y proyectan hacia lo que serían los cuerpos geniculados mediales. El cuerpo geniculado medial está representando a diferentes núcleos de proyección específica del tálamo. De hecho, lo son. Reciben información estos de los tubérculos cuadrigéminos inferiores y van a proyectar hacia la corteza auditiva. La corteza auditiva comprende la zona central de los hemisferios cerebrales donde se integra la información periférica. Existen en ellas una extensa representación de cada oído, por eso las lesiones de la corteza no alteran las percepciones del sonido, pero sí la de su localización en el espacio. Generalmente se reconocen también una organización tonotópica a nivel cortical. La corteza auditiva primaria, ubicada en la circunvolución temporal superior, en las áreas 41 y 42 de Brodmann, recepcionan los estímulos más simples desde el punto de vista auditivo, ejemplo los ruidos. En cambio, la corteza asociativa lateralizada, áreas de Wernicke de Broca, recepciona estímulos mucho más complejos, como por ejemplo el lenguaje. Esta vía puede parecer compleja para tratar de comprender, sin embargo hemos tratado de simplificarla lo más que hemos podido. Tenemos que entender que además en la vía existen diferentes otras regiones del sistema nervioso que pueden influir sobre ella. Ejemplo, imprimir emocionalidad a lo que nosotros podamos escuchar. Cuántas veces escuchar un tema musical nos evoca emociones positivas y cuántas veces también nos puede evocar emociones negativas. Esta relación con el sistema límbico es también estrecha y es un ejemplo más de las múltiples otras combinaciones que pueden surgir a partir de esta vía. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad esta presentación. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.